Somos los estudiantes de Comunicación Social, segundo periodo, sección A, de la Universidad Valle del Monboy. Yo soy Mariana Guerrero y les venimos a hablar sobre el origen de la prensa. El periódico, tal como lo conocemos hoy en día, nació en Inglaterra en el siglo XVIII. Con anterioridad a esta fecha ya existían distintas formas de comunicación social, como en la Roma antigua, que existían actas públicas o actas del pueblo, que consistían en una serie de tablones que eran expuestos en los muros del Palacio Imperial o en el foro, en los que se colocaba la información más reciente y más importante del imperio. En la Edad Media surgieron los mercaderes de noticias, creadores de los avisos. Estos eran escritos a mano, llevaban 4 páginas y no tenían ni título ni firma, solo tenían el nombre de la ciudad y la fecha en la que eran redactados. Con la invención de la imprenta, los avisos dejan de hacerse manuscritos y pasan a ser impresos. Los avisos más famosos fueron los de Cristóbal Colón redactando el descubrimiento de América. A continuación, mis compañeros les seguirán hablando sobre este tema. La Gaceta de Leiden fue el periódico más importante de la prensa internacional europea de fines del siglo XVII y fines del siglo XVIII. El 30 de mayo de 1631 apareció el primer número de la Gaceta, que se convirtió en el primer periódico de Francia. En las últimas décadas del siglo XVIII fue uno de los principales periódicos de carácter político en el occidente. Para los lectores en Francia proporcionó una cobertura completa de la Revolución estadounidense y de la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos. Fue publicada en francés en Leiden, en Países Bajos. En ese entonces los Países Bajos tenían una libertad de prensa muy significativa. La Gaceta siempre se vendía por suscripción, es decir, que la presentación de la portada no tenía mucha importancia. De esta forma, la Gaceta se abría con una letra particular, mientras que la división en módulos todavía no se contemplaba. No obstante, la Gaceta no aparecía con ningún dato de producción, como el nombre del editor, del productor o del impresor, con el fin de darle más veracidad, en contraposición a la prensa popular, que más adelante fue obligado a incluir esos datos. La Gaceta se presentaba sin ningún comentario previo, ninguna presentación o una referencia temporal. El estilo de la Gaceta era impersonal y era publicada en un estricto orden cronológico. La Gaceta dejó claro con su información, sin necesidad de afirmarlo de manera oficial, que Francia era el centro de atención internacional, al tiempo que el resto de los países quedaban ubicados respecto a Francia. A mitad del siglo XVIII, la Gaceta llegó a los 15.000 ejemplares vendidos, cuando podría haber llegado a los 100.000. A partir de los años en Francia surgieron otros periódicos que no trataban de información general, sino que eran periódicos especializados, aunque también tenían tintes propagandísticos. Ante todo, un cordial saludo a todas aquellas personas que logran ver este video vía YouTube. Mi nombre es Víctor Simancas y les estaré hablando sobre Mercure de France. En su origen, fue una revista literaria francesa fundada en el siglo XVII bajo el nombre de Mercure Galat. Por lo tanto, evolucionaría durante el tiempo por el siglo XX. Mercure Galat fue fundada en 1672 por Jean de Bizet, primero como una publicación trimestral y más tarde con periodicidad mensual. Ofrecía noticias variadas, además de publicar poemas e historietas. La revista debía su nombre al dios Mercurio, Mercure en francés, dios romano del comercio y de los ladrones, mensajero de los dioses. Gracias. Mi nombre es Oriana Rosel. A continuación les voy a hablar de Journal de... Mi nombre es Oriana Rosel. A continuación les voy a hablar de Journal de Skavens. Journal de Skavens fue la primera revista científica en Europa, fundada por René Desargues. Esto se hizo con la finalidad de dar a conocer descubrimientos de ciencias, máquinas e inventos curiosos. Pero desde un principio se vio que su contenido no era científico, ya que tenía un contenido de obituarios de hombres famosos e informes legales. Su primera aparición fue el 5 de enero de 1665 en París, en forma de panfleto en cuarto de 12 páginas, poco antes de la aparición del Philosophical Transactions of the Royal Society el 6 de marzo de ese mismo año.
Durante la Revolución Francesa, en el año 1792, la revista tuvo una interrupción. Poco después, en el año 1797, tuvo su reaparición bajo el nuevo nombre de Journal des Savants. Esta revista no tuvo su publicación regular hasta el año 1816. Desde ese entonces, la revista pasó a ser... Muy buenos días, mi nombre es Michael Montillo, daré continuación acerca del tema de Mercure Galán. A pesar de la dura situación de la época, los pensadores no se restringieron de escribir, pero también los cambios tuvieron que ver con la incapacidad que tuvieron el clero, la burguesía y la nobleza de cumplir con los problemas del pueblo. Había también una reconocida indecisión por parte de la monarquía, la cual tenía que ver con los altos impuestos sobre el campesinado, la pobreza de los trabajadores y la agitación por parte de los intelectuales en el siglo de los Estados Unidos. El periódico durante la Revolución fue de muy poca calidad en material, es decir, eran impresos en imprentas familiares o imprentas propias, no imprentas comerciales. Esta poca calidad de material también hacía referencia a los contenidos y criterios informativos que se manejaban. Por ello, en su mayoría eran periódicos unipersonales, es decir, que lo manejaba una sola persona. Estas personas más que todo tenían que ser allegadas a la política. Estos periódicos se dieron a conocer pegándolos en paredes o leyéndolos en mítines o foros. Este periodismo con el que terminó el siglo XVIII estaba dedicado a la propaganda. Muchas gracias.